El suelo empezó a desquebrajarse en mis pies. Caminaba tratando de no caer en la oscuridad. Esta se iba abriendo paso hacia mí hasta quedar arrinconado en una esquina en aquella cantina con un terror indescriptible. Hay lecciones que son difíciles de aprender a lo largo de nuestra existencia. Hay emociones que nos mueven a experimentar cosas que escapan a nuestra capacidad de entendimiento. Desde que el ser humano camina sobre la faz de la tierra, una de las cosas que siempre lo han caracterizado es la curiosidad. Y fue exactamente esa maldita curiosidad lo que marcó mi vida por los acontecimientos que a continuación te voy a relatar. Está por demás decir que al compartir mi historia es porque desde niño siempre he sido amante de este tipo de relatos, pues el pequeño pueblo en el cual me crié, mi abuelo siempre nos contaba ese tipo de historias que algunas veces me provocaban pesadillas. Pero algo difícil de dejar, pues si bien eran relatos que en su mayoría nos dejaban moralejas y lecciones, algunos de ellos no tenían final feliz. Pero cuando uno es niño, hay cosas que no somos capaces de comprender, ya que con el paso del tiempo tuve varias experiencias, cosas difíciles de explicar, pues provengo de un pequeño pueblo cerca de Huichapan, en Hidalgo. La gente en este tipo de comunidades, donde la vida y las costumbres se han conservado a lo largo del tiempo, ahí donde no hay servicios, donde los caminos aún son de terracería, muchos lugares donde la energía no ha llegado, donde la gente cuando se enferma conoce remedios que muchas veces resultan más efectivos que los mismos medicamentos en esos lugares, donde la gente ve con cierta naturalidad avistamientos de brujas nahuales y donde más de uno ha sido víctima de brujería. Pues al ser gente de campo sabe que existen cosas que no son de este mundo, al provenir de parajes y cerros de difícil acceso, pero la experiencia que cambió mi recepción sobre las cosas sobrenaturales me sucedió muy lejos de mi pueblo. Debo confesar con vergüenza que durante mi juventud siempre fui un tanto mujeriego e irresponsable, pues a pesar que me mantenía ocupado ayudando como albañil, al vivir con uno de mis padres no aportaba nada para el gasto de la familia. Mi padre estaba cansado de mi actitud, pero mi madre siempre me consentía, por lo que siempre derrochaba mis pocos centavos con mujeres o bebiendo. Recuerdo que siempre decía a mis conocidos, si mi cuerpo se lo gana, que mi cuerpo lo disfrute. Pero siempre ocurren cosas que nos cambian la vida. Eso precisamente sucedió cuando conocí a la joven que me robó el corazón. Mi madre, que era muy observadora y sabía de mis andanzas, por lo que siempre me aconsejaba el no dejarme atrapar por ninguna mujer. De inmediato notó el cambio tan evidente que tuve. Pero lo que me relacionó con aquella joven, de lo cual me reservaré el nombre por respeto, pero que llamaré Marta para fines prácticos, tuvo consecuencias, pues en una de esas visitas a su casa me confesó que estaba embarazada. Yo me llené de júbilo, pues de verdad la amaba. Esa noche llegué a casa para compartir mi alegría con mi familia, pero en cambio, lo que recibí fue un regaño y una advertencia por parte de mi padre, pues de inmediato me dijo que viera lo que iba a hacer, porque ya era suficiente con darme de tragar a mí, como para que llevara más bocas que alimentar, y que si ya estaba en edad de embarazar mujeres, era porque ya tendría donde vivir. En pocas palabras, me corrió de la casa. La reacción de mi madre fue similar, pues me veía con una mirada de decepción y me decía, tantas veces te dije que no te dejaras atrapar por ninguna vieja. Pero tu padre tiene razón, aquí no vas a traer a ninguna mujer, así que es mejor que le busques. Esa misma noche ya no me dejaron dormir en mi casa. Yo estaba tan preocupado, pues toda mi vida estaba a punto de cambiar. Mi libertad, mi dinero y todo mi esfuerzo serían ahora para mi familia.
No puedo negar que todo eso me causó inseguridad, pues lo que ganaba trabajando como albañil era una miseria. Pero no conforme con todos esos problemas, me topé con uno de mis amigos de parranda, que se llamaba Armando. Luego de ver mi estado de ánimo, me dijo: ni te agüites, mejor vamos por unas cervezas para que te alegres. No tardó mucho en convencerme. Ese día bebí cerveza tras cerveza, intentando olvidar el problema en el que estaba metido. Ya casi para amanecer, no supe más de mí. No tenía dónde ir, y por eso creo que solamente me quedé recostado en la calle, afuera de su casa, donde habíamos estado bebiendo. Al día siguiente desperté con un fuerte dolor de cabeza, debido a la resaca que traía. En eso, entre mi borrachera que aún no se me bajaba, me pareció escuchar la voz de mi novia Marta, quien se dirigía a moler su nixtamal en un molino de gasolina que tenía uno de los vecinos. Al abrir los ojos, pude ver su mirada llena de enojo, pues a ella le molestaba que tomara, más aún en las circunstancias en las que estamos. Me dijo: vámonos para mi casa, ahí vemos qué hacemos. Al llegar a su casa, nos recibió su madre, de nombre Columba. Al verme me dijo: muchacho, mira cómo vienes. Rápido le dijo a mi novia que me hiciera un café bien cargado y que me acostara en un catre en el patio para que descansara un poco. Ya para eso de mediodía, la borrachera se me había bajado. Al darme cuenta dónde estaba, me llené de vergüenza y busqué mis botas para irme antes de que alguien me viera. Pero sucedió lo que no quería que pasara, pues mi novia, acompañada de su madre, me llevaban un caldo de gallina picante para bajarme la cruda. Luego de almorzar, doña Columba me miraba con gesto serio y me dijo: ya mi hija me puso al tanto de las cosas, así que dime, muchacho, antes de que regrese mi viejo, ¿qué piensas hacer? Yo solo respondí: yo amo a su hija y quiero casarme con ella. La expresión del rostro cambió por una mirada de tranquilidad. La señora Columba me dijo: mira, muchacho, sé que son jóvenes y van a necesitar apoyo. Tú sabes que somos gente sencilla. Es cierto que vivimos bien, pero no por eso dejamos de serlo. Pero ¿qué te parece si mientras se quedan con nosotros, en lo que le haces algo a mi muchacha? Yo solo asentí la cabeza. Así pasaron 2 días, hasta que llegó el día que don Gaspar regresara. Este era el padrastro de mi novia. Era un hombre muy serio. En el pueblo nadie sabía a qué se dedicaba, solo lo veían marcharse y regresaba de vez en cuando a su casa, que era una de las mejores del pueblo, siempre bien alineado y en su camioneta. Yo nunca había platicado con él, por lo que debo reconocer que al verlo entrar a la casa de mi suegra me sentí intimidado, pues cuando lo pusimos al tanto de todo lo que aconteció, no decía palabra alguna, solo se puso serio. Yo me sentía muy incómodo, pues el hombre imponía, ya que era alto con una barba de candado, además de mirada penetrante y gesto serio. Luego de un silencio incómodo, me dijo: mira, muchacho, yo solo quiero que no te vayas a burlar de mi Martita. Tú sabes que aunque yo no soy su padre, ella se crió conmigo. Además, otra cosa, a ella nunca le ha faltado nada. Así que espero que ahora que esté embarazada no tenga que preocuparse por nada. Yo solo lo escuchaba, pero por dentro de mí sabía que solo era un ayudante de albañil. Don Gaspar, como si supiera lo que estaba pensando, me dijo que él podría llevarme a trabajar con él. Yo solo asentí la cabeza. Al final parecía que todos mis problemas se solucionaban. Luego de algunos días que don Gaspar estuvo en casa, me dijo: ven, muchacho, es hora de irnos. Yo ya tenía mis cosas preparadas. Luego de despedirme de mi mujer, partimos sin saber a dónde. Don Gaspar me dijo que iríamos rumbo a la frontera. Él era de pocas palabras, así que a pesar que viajamos por varias horas, casi no conversamos. Después de casi un día sin parar, llegamos a Altar, Sonora, a unos cuartuchos que estaban habilitados para recibir a la gente que iba a cruzar para el otro lado.
por lo que había personas entrando y saliendo del lugar constantemente. Desde que llegamos me di cuenta cómo la gente lo llamaba patrón a don Gaspar. Poco a poco todo comenzaba a tener sentido. En eso don Gaspar interrumpió mis pensamientos para explicarme en qué consistía el trabajo, y era básicamente guiar a la gente por los senderos por donde cruzarían para el otro lado, además de cuidar que ninguno se escapara sin pagar, por lo que me dio un arma. Además me dijo: tú vas a instalarte aquí, en el cuarto de al lado. Yo te aviso cuando vayamos a salir. El lugar estaba bastante descuidado, pues olía a orines y humedad. Ahí mismo había mujeres que cocinaban, pero la verdad, esa comida repugnaba, pues todo el lugar daba asco y repulsión. Salí a fumar un cigarrillo cuando encontré a otro de los muchachos que servían de guías. Este de inmediato me hizo entrar en confianza. Me preguntó quién me había llevado. Yo le dije que don Gaspar, que era el padrastro de mi mujer. La cara de aquel hombre cambió, pues se puso serio y me dijo: mucho cuidado con tu suegro. Yo quise saber más, pero él rápidamente cambió el tema, lo que me pareció muy sospechoso. Así pasaron 3 días en aquel lugar. Yo ya estaba aburrido y quise hablar con don Gaspar para saber cuándo cruzaríamos. Fui a su cuarto y vi la puerta. Estaba entreabierta. Llamé 2 veces y al ver que nadie respondió, me iba a regresar a mi cuarto, pero me pareció escuchar ruidos en el cuarto de don Gaspar, por lo que quise ir a investigar. Todo por esa maldita curiosidad. Al entrar se podía sentir un aroma fuerte, como a incienso, en un altar donde se miraba una imagen de Malverde, adornada con varias cadenas y joyas de oro. Debo reconocer que en ese momento la ambición se apoderó de mí, cual si fuese una obsesión que me dominaba entre la intención de robar aquellas joyas. Me acerqué hasta el altar y cuando me disponía a tomar las joyas, vi algo que me hizo estremecer de terror, pues a un lado de la imagen que estaba en el altar, vi lo que parecía una mano humana que se veía entreabierta y en ella una piedra muy extraña. Pero mi ambición era más fuerte que mi miedo, así que cuando estaba a punto de hacerlo, una voz familiar me sorprendió a mis espaldas. Era don Gaspar, que me dijo: ¿qué se te perdió aquí? Yo quise inventarme una excusa, pero no fue necesario, pues él me dijo: vete a dormir, mañana salimos. Yo me quedé pensativo toda la noche de todo lo que había mirado en aquel lugar. Al día siguiente salimos rumbo a un lugar donde era más fácil el cruce. Era un pueblo llamado Sasabe, donde Gaspar habló conmigo y los demás guías. Él nos advirtió de los bajadores, cómo se les conocía a esas personas que se ocultaban en brechas para asaltar a las personas que cruzaban. Él nos dijo: si ven algo raro, pártanle su madre. Así comenzó nuestra travesía. Uno de los guías más experimentados iba delante para ver que el cruce fuera seguro. Don Gaspar iba conmigo, explicándome. Recuerdo que nos tiramos a descansar debajo de unos árboles, porque ahí esperaríamos la noche para cruzar, cuando inesperadamente unos tipos vestidos de cholos nos amagaron pidiendo les entregáramos todo lo que trajéramos de valor. Yo estaba muy nervioso y busqué a don Gaspar, pero este se perdió, como si se lo hubiera tragado la tierra. Luego se escuchó una detonación que terminó con uno de ellos, lo que puso en alerta a los demás asaltantes. Estos huyeron. Luego, así como si había ido, regresó don Gaspar. Los demás guías sabían que había sido él. Luego de que cruzamos sin problemas, ese fue nuestro primer viaje y conseguimos pasar a toda la gente. Ya de regreso, en Altar Sonora nos pagó y debo decir que lo hizo generosamente, por lo que ese día bebimos bastante. Don Gaspar nos acompañó un rato y se fue, pues decía que tenía algo muy importante que hacer. Ya al calor de las copas, a uno de los guías se le fue la lengua,
pues me dijo, este viejo ya se fue a rezarle a Malverde. Pero la verdad, yo creo que tenía pacto con el de abajo. Siempre, porque siempre se salía con la suya en todos los pasos que daba. Nunca había conocido a nadie así. Luego otro de los hombres se veía que le traía ganas a don Gaspar. Nos dijo que toda esa suerte se la debía a una extraña piedra que siempre cargaba. En eso, estos propusieron robarle su amuleto. Creo que ese fue el único día que pensé con sensatez, porque yo les dije, conmigo no cuenten, yo no quiero problemas. Pero ellos insistían sin saber que ese sería un gran error, pues al día siguiente ambos hombres aparecieron muertos. Pero lo más horrible fue que a ambos les faltaba la mano izquierda, como si se la hubieran arrancado. Yo no quise sugestionarme, pero en mi interior sabía que don Gaspar estaba detrás de la muerte de aquellos hombres. Luego, como si de animales se tratara, fueron sepultados en unas fosas dentro de la misma propiedad. Así pasó mi primer mes, en el cual logré juntar una buena cantidad de dinero. Para ese punto, don Gaspar poco a poco me iba teniendo confianza. Mi mujer seguía con su embarazo y al verme en casa se puso muy contenta, más aún cuando le entregué el dinero que había juntado. También aproveché para visitar a mis padres, que al verme más centrado y responsable, me felicitaron. Esos días fueron muy buenos, pero nos tocó volver al trabajo. Luego de algunos meses, me volví experto, pero en gran parte porque don Gaspar siempre nos decía cuándo cruzar. Por lo que don Gaspar en ocasiones me mandaba dirigir la gente. La confianza era tal que un día me dio una cosa envuelta en un pañuelo y me dijo, no lo pierdas. Muchas veces me sentí tentado a ver qué había en aquel pañuelo, pero algo me decía que no me gustaría saber, a tal grado que me acostumbré, hasta que cometí ese maldito error, pues conocí a gente peligrosa que me propuso usar a las personas que cruzaban como mulas para que transportaran su mercancía. Y cómo lamentaré ese día, pues creyeron que don Gaspar no se enteraría. Cada vez empezaba a cruzar más cosas que no debía. Ustedes me entenderán. El primer viaje me dio a ganar muchísimo dinero, por lo que cuando volví al pueblo pude empezar la construcción de mi casa en un terreno que había comprado. Al ver que no pasaba nada, empecé a ser descuidado, pues poco a poco empecé a cruzar más mercancía, sin importarme las consecuencias, hasta que un día don Gaspar me sorprendió y me dijo, ¿quién te crees que eres para echarme a perder mi jale? Yo lo enfrenté porque me sentía confiado en lo que hacía. Había aprendido todo y así le dije que yo ya no iba a necesitar de él. Él me dijo, como quieras, solo recuerda que yo nunca pierdo, idiota. Y te recuerdo que tú tienes algo que me pertenece. Yo le dije, no te daré nada, viejo. Él sonrió y me dijo, ya verás que tú mismo me buscarás para devolverme lo que no te pertenece. Ese fue el comienzo del fin. Pues así como había tenido esa buena racha, toda mi prosperidad se derrumbó, pues el viaje donde llevaba mercancía fue interceptado por ladrones, lo que provocó que las personas que me contrataron me buscaran para cobrarme. Yo intenté pedirles otra oportunidad y pagarles, cruzando más mercancía, pero ninguno de mis viajes podía cruzar. Estaba con el agua hasta el cuello. Para colmo, en mi pueblo las cosas también estaban mal, pues mi mujer estaba a punto de dar a luz y tuvo una caída. Con trabajos lograron evitar que perdiera al bebé. Todo iba en contra de mí. Ese día me puse a beber y ya entrado en copas, saqué el pañuelo que me había dado don Gaspar. Al abrirlo, pude ver un dedo amarrado con un listón rojo que se veía como si lo hubieran cortado recientemente, además de tierra donde se veían gusanos, de esos del panteón. Al ver todo eso, me horroricé
y fui a casa de mi suegra. Al abrir la puerta, don Gaspar me miraba con una sonrisa burlona. Me dijo: ¿qué pasó, yerno? ¿Cómo te trata la vida? Le dije que iba a devolverle su porquería y él me dijo: ya es tarde. ¿Ves esos gusanos? Son los mismos que van a tragarte. Yo le aventé el pañuelo, mientras él solo lanzaba una fuerte carcajada. Ya en mi casa, mi mujer me preguntó lo que ocurría. Ella me dijo: te conozco y sé que estás preocupado. Yo le conté todo lo que había sucedido, lo que provocó que casi perdiera al bebé. Como pude, la tranquilicé. Ella me dijo que don Gaspar no descansaría hasta terminar conmigo. Además me dijo que había una oportunidad de acabar con él, y era que debía robarle una piedra que siempre traía con él. Me dijo que ella sabía de su secreto y que esa piedrita era una piedra de haba. Ella me dijo que cuando su madre se casó con él, era un pobre diablo, que todo le salía mal, pero que al dedicarse a cruzar gente a la frontera, alguien le habló de un chamán que vivía en la sierra de Durango. Era un hombre viejo y muy poderoso. Él le dijo de una piedra que le daría el poder de escapar y pasar desapercibido de cualquier cosa, aparte de llenar de fortuna su vida. Pero que encontrarla no sería fácil, pues primero debía encontrar un nido de águila y robarle un huevo. Las águilas instintivamente buscarían una piedra muy especial para reemplazar su huevo, pero que conseguirla no sería fácil, pues quien quisiera esta piedra debía robarla del nido, en ocasiones teniendo que pelear por ella con la propia águila. A pesar de sonar más como un cuento, luego de todo lo que ya había visto, nada me podría sorprender. Mi esposa me dijo que ella robaría la piedra por mí, y yo le dije, eso estaría bien. Además, que era por el bien de nuestro hijo. Planeamos todo muy bien. Yo emborracharía a don Gaspar, y cuando cayera dormido y bien borracho, ella le robaría la piedra. Esa misma noche me llevé a la cantina a don Gaspar con el pretexto de hacer las paces, que estaba arrepentido y que quería mucho a su hija, así que aceptó. Yo estando en la cantina y con algunas copas, hablamos y él decidió quitarme el embrujo que me había hecho. Me confesó que era un brujo y de los buenos, pero él sabía que con remedios no se ganaba mucho, así que sus habilidades las usaba cruzando mojados al otro lado. Le dije que no le fallaría de nuevo, que solo fue una vez y por el amor de su hija había aprendido la lección. Ya más tomados, él me dijo: ¿quieres ver lo que puedo hacer? Yo envalentonado le dije: claro, muéstreme. Él dijo: no te me vayas a asustar nomás. Así que cerré los ojos y lo primero que noté es que el ruido de aquella cantina desapareció. Así que abrí los ojos y para mi sorpresa, don Gaspar no estaba ahí. Pero el hecho de que no estuviera no era nada, porque la cantina estaba totalmente sola. El lugar se veía de horror. Era como si esa cantina estuviera abandonada hace muchos años. No había ventanas, no había puertas. Aquel silencio me mataba. No se escuchaban ni mis pisadas, solo un silbido en mis oídos. De pronto, el suelo empezó a desquebrajarse, ahí en mis pies. Yo caminaba tratando de no caer a esa oscuridad inmensa que se iba abriendo paso hacia mí, hasta quedar arrinconado en una esquina con un terror indescriptible. Cuando escucho una voz, la cual me dijo: cierra de nuevo los ojos. En ese momento lo hice y de nuevo el ruido en aquella cantina volvió. Al abrir los ojos, todos estaban ahí y se reían de mí. Salí corriendo y afuera estaba mi suegro Gaspar, riéndose. De pronto dejó de reír, se acercó a mí. Yo todavía estaba pálido, agitado y asustado. Fue cuando me dijo: no me vuelvas a fallar. Nos fuimos de regreso a su casa, donde nos esperaba mi mujer y mi suegra. Mi esposa dijo: oiga, ma, aquí nos vamos a quedar, porque ya es muy tarde, y ya ve que estos dos llegaron borrachos. Mañana nos vamos. Yo la volteé a ver, pero no dije nada. Ella seguía con el plan de robar la piedra.
Nos fuimos a acostar y ahí le dije a mi mujer, ¿sabes qué? Mejor así lo dejamos. No hay que tratar de robarle la piedra. Ella me dijo, ¿y a poco vamos a vivir así toda la vida? ¿No quieres una vida mejor para tu hijo y darnos lujos y vivir muy bien? Yo no sé qué estaba pensando, pero a veces uno tiene mierda en la cabeza y acepté. Aparte dije, pues yo no la voy a robar, así que no le estoy fallando a él. Cuando las luces se apagaron y parecía que don Gaspar había dormido, mi mujer se levantó. Por un segundo mi cabeza me decía que no la dejara ir, pero por otra parte sabía que si lo lograba, tendríamos dinero y lujos, así que la dejé ir. Pero era algo lógico, al ser una persona con poderes. ¿Qué digo una persona? Era un brujo. Al entrar a su cuarto y tratar de tomar la piedra, él acostado, sin abrir los ojos, le dijo, «Tu esposo no tiene remedio. Te mandó robar la piedra». Él se levantó muy enfadado, corrió a la recámara donde yo estaba y me dijo, «Ahora sí, hasta aquí llegaste». En eso entró mi esposa y yo le dije que no sabía nada. «No sé de qué me habla, de qué te voy a hablar, de que mandaste a mi hija a robarme». Yo le dije, «No, suegro, ella actuó por su propia cuenta, le juro que no sé nada». Yo le dije a mi esposa, «A ver, vieja, yo te mandé a robarle a tu papá». Ella asustada dijo que no, que ella lo había hecho por su propia cuenta, por el embarazo de ella y porque era su hija. Todo se calmó, habló con ella y todo quedó en quietud. Yo seguí trabajando con él. Tenía que trabajar el doble si quería pagar mis deudas, con la gente que andaba mal. Pero para eso me iba a tardar demasiado y la verdad lo admito, busqué de nuevo el camino fácil. La gente que andaba mal me dijo que me perdonarían la deuda si hacía un viaje especial. Y no hablaban de mercancía, sino de pasar al otro lado a unas personas muy buscadas de Sinaloa. Así que acepté. Todo parecía ir muy bien, parecía que tenía ganada la confianza de don Gaspar, pero no sé cómo. Las autoridades de Estados Unidos nos estaban esperando del otro lado para hacer la captura de esas gentes. Debió ser algún soplón o no sé. Yo estaba metido en eso sin saberlo. Ese día nos dormimos debajo de los árboles para descansar y seguirle en la noche. Cuando despertamos, escuchamos los ruidos de helicópteros. Era una emboscada. Lo juro, no sé cómo ni cuándo don Gaspar nos alejó de allí a todos. Aparecimos todos en un llano, lejos de aquellos oficiales. Pero don Gaspar se acercó a mí y me dijo, «Te lo dije, una sola oportunidad te quedaba, y es esta. De aquí en adelante, tú y esa gente se van por su lado. Tú los trajiste, tú los guías, y nunca voy a olvidar lo que me dijo, porque esas palabras aún me suenan en mi cabeza. Y fue, perro que traga mierda, ni aunque le quemen el hocico aprende». Se marchó, dejándonos a mí y las personas con las que hice el trato. Ya era noche, pero la oscuridad era más oscura de lo normal. De todos lados se acercaban lo que parecían coyotes. Todos nos rodeaban, solo veíamos con terror sus ojos que brillaban. Juro que era tanto el terror que sentíamos, que más de alguno se orinó en los pantalones. Y lo digo por mí. Sé que don Gaspar estaba detrás de todo esto. Cuando los teníamos a unos metros, escuchábamos sus gruñidos, sabiendo que era el final. En ese momento me desmayé para despertar en la parte trasera de una camioneta, esposado, rumbo a la prisión. La gente que iba conmigo, todos eran buscados por muchos delitos. Yo terminé involucrado con ellos. Ahora estoy en una prisión con una sentencia de 50 años de cárcel. A mi hijo nunca lo voy a ver. De seguro don Gaspar le dijo a mi mujer que estoy muerto. Pero siempre he pensado que aunque no me hubieran atrapado, igual hubiera seguido cometiendo errores. Como don Gaspar me dijo, perro que come mierda, ni aunque le quemen el hocico aprende.
En la enfermería de una prisión federal americana, Román, uno de los internos de aquel lugar, se recuperaba tras ser brutalmente atacado. Aunque no era la primera vez que esto ocurría, pues ya en otras ocasiones había sido blanco de múltiples ataques por parte de reos que buscaban a toda costa sacarle información que los condujera hasta aquel hombre, por el cual algunos importantes miembros de un cartel sinaloense habían sido apresados. Román estaba convaleciente en la enfermería, lleno de temor, pues si bien él ya se había resignado a su suerte, temía por la integridad de su esposa y de su hijo. En su mente siempre recordaba y maldecía cómo su ambición y malas decisiones lo habían llevado a terminar preso, perseguido y sin esperanza. Además de lo que más dolor le causaba, era el saber que jamás conocería a su hijo. Por otra parte, cada día era más difícil seguir en esa situación, aunque si bien este había sido aislado para no ser atacado por los demás reclusos, cada vez su fin parecía estar más cerca. Luego de ser atendido y recibir algunos analgésicos, este volvía a paso lento rumbo a su celda. Pero esa vez su suerte sería muy distinta, pues uno de los hombres que lo acechaba, en complicidad con uno de los guardias de esa prisión, lo tomaron y comenzaron a interrogarlo. Román no paraba de temblar, su semblante estaba lleno de temor, sus pupilas se dilataron a tal punto que parecía que sus ojos salían de sus cuencas. Para ese punto fue molido a golpes, provocando que expulsara sangre por la boca. El hombre no podía hablar, a tal punto que se comenzó a ahogar en su propia sangre. Pero los hombres que lo interrogaban, a ellos no les importó nada. Román por fin se quebró y confesó la identidad de aquel hombre misterioso, hombre que los había entregado y puesto en prisión. Este les dijo que él era el padrastro de su esposa y que se dedicaba a cruzar gente de manera ilegal cerca de Altar Sonora. Mientras los seguían golpeando, él les decía que la persona que buscaban no era cualquier hombre, que él tenía poderes que lo volvían muy peligroso. Los hombres comenzaron a reírse de él, pero lo siguieron golpeando sin darle descanso alguno. Tal fue la magnitud de esa golpiza que Román les confesó dónde podían encontrar a Gaspar. Después de esto, los hombres se marcharon, dejando a Román tirado en medio de un gran charco de sangre. Momentos más tarde, uno de los reclusos encontró el cuerpo de Román y fue trasladado nuevamente a la enfermería. Días después, a estos acontecimientos, en Altar Sonora, Gaspar preparaba su siguiente viaje, pero era visitado por un grupo de hombres fuertemente armados, quienes preguntaron por él en la casa donde se hospedaban las personas que cruzarían hacia Estados Unidos. Todo fue repentino, que Gaspar no pudo sacar nada de su habitación, pues los hombres que lo buscaban comenzaron a ponerse violentos hasta que lo entregaran, a tal grado que hirieron a algunos cuantos en las piernas. Pero con mucha suerte, Gaspar pudo escapar. Pero este era un hombre muy astuto y sabía que hay batallas para las cuales no estaba preparado en ese momento, por lo que decidió marcharse rumbo a Huichapan para planear lo que haría, pues él sabía que si quería hacerles frente a aquellos hombres, primero debería recuperar su piedra de haba que tanto atesoraba y que había dejado en aquellos cuartos cerca de la frontera. Al llegar, este puso en alerta a su esposa y a Marta,
y a Marta, que tenía pocos días de haber dado a luz. Las mujeres, muy nerviosas, le preguntaron a Gaspar por qué lo estaban buscando, además de causarle extrañeza, pues Gaspar no era uno de esos que huyera de una pelea, por lo que a Gaspar no le quedó más remedio que confesarles que en aquella confusión no había podido sacar su piedra de la habitación, por lo que no le había quedado otra más que huir. Pero lo que de verdad los impactó fue el saber que Román aún estaba con vida. Marta, al enterarse de esta verdad, se llenó de furia en contra de su padrastro, reclamándole por qué lo había hecho, pero Gaspar le recibió con una bofetada diciéndole que ella fue quien le había revelado su secreto a Román, y de que no ser por esa indiscreción, quizás ese pobre idiota aún estaría con ella. También le dijo todos estos problemas fueron a causa de las personas con las que Román trabajó, pero que deberían estar unidos si querían sobrevivir, y más ahora que tenía a su hijo, y que era lo único que él tenía, así que se calmara. A Marta no le quedó otra que tranquilizarse, pues muy en el fondo sabía que Gaspar tenía razón, pero ella le pidió que esta vez fuera sincero con ella y le confesara qué fue lo que realmente había ocurrido con Román. Gaspar le dijo que su esposo había hecho negocios con gente muy poderosa y muy peligrosa del estado de Sinaloa. Además, que él sabía que a la larga esto tendría consecuencias para todos, por lo que quiso darle una lección, pero le dio muchas oportunidades de cambiar y él nunca lo quiso entender. Inclusive, muchas veces lo desafiaba haciendo lo que no debía. Entonces le dijo que su esposo no estaba muerto como él les había hecho creer, y que tan solo se encontraba recluido en una prisión en los Estados Unidos, pues lo habían capturado al tratar de cruzar a familiares de alguien de los grandes de Sinaloa, y que eran buscados en México y en Estados Unidos. Gaspar habló con las mujeres para que salieran del pueblo lo antes posible, para que no corrieran peligro de ser encontradas. Mientras tanto, cerca de la medianoche, Gaspar entró en un trance y pudo darse cuenta que su piedra estaba exactamente donde él la había dejado, por lo que ideaba cuál sería la mejor manera de recuperarla, puesto que las personas que trabajaban para él le informaron que aquellos hombres andaban cerca por aquellos lugares. Gaspar no estaba acostumbrado a asumir esa postura sumisa, pues sabía que debía actuar con inteligencia y con mucha cautela, por lo que luego de una semana, se fue de nuevo rumbo a la frontera, con el deseo de recuperar su territorio, pero sabía que eso no sería tarea fácil. Ya de vuelta en la frontera, adoptó un perfil bajo para pasar desapercibido, pareciendo uno más de los inmigrantes y no llamar la atención de nadie, por lo que cambió su aspecto, rasurando su característica barba, esperando el momento propicio para entrar en su habitación, para recuperar aquello que tanta falta le hacía. Su gente más cercana le había informado que hubo un soplón que lo había delatado con aquellos hombres, por lo que debería actuar rápidamente. Esa tarde, ya casi para oscurecer, Gaspar se encomendó a su imagen de Malverde, pidiéndole que lo protegiera, y con mucha decisión entró a su habitación. Pero tal parecía que aquellos hombres ya lo estaban esperando, pues inmediatamente después que Gaspar entró en el lugar, un grupo de hombres lo cercó, rodeando el lugar, esperándolo para capturarlo. Pero para este punto, Gaspar ya se había hecho de la piedra. Pero cuán equivocados estaban si pensaban que sería tan fácil atrapar a Gaspar, puesto que cada uno de ellos experimentó en carne propia el oscuro poder de Gaspar, que se divertía confundiéndolos, provocándolos
para que éstos se atacaran entre sí. Pero el deseo de Gaspar era que lo dejaran en paz, por lo que dejó a uno de los hombres con vida, pues tan solo le cortó una mano para que le advirtiera del gran poder que éste poseía. Gaspar le dijo: anda y ve con tu patrón y dile que yo no soy ningún perro para que me case, y que si no quiere que le pase lo mismo que a ti, mejor se olvide que yo existo. Yo no me meto con él, pero que él se olvide de mí. Pues esto solo era una pequeña muestra de lo que soy capaz, y créeme, yo nunca pierdo. El hombre se llenó de terror y como pudo, huyó de ahí. Y aunque estaba débil por toda la sangre que había perdido, al final pudo llegar con su patrón. Cuando el hombre le contó todo lo que Gaspar había hecho con ellos, el patrón se mostraba muy incrédulo, pues los hombres que había enviado eran de su grupo más confiable. Este no sabía qué hacer, pues su deseo de venganza era muy grande. La razón era que su hermano y uno de sus hijos habían sido capturados por culpa de Gaspar, pues él sabía que su captura se había dado en extrañas circunstancias, pero que en aquel momento le parecían cuentos sin sentido, por lo que no pensaba quedarse con los brazos cruzados. En ese momento, uno de sus hombres, que al parecer era su mano derecha, le dijo que quizás él podía conocer a alguien que le podía ayudar a terminar de una vez por todas con ese maldito brujo. El patrón, lleno de curiosidad, le pidió a su hombre que quería conocer a esa persona. El hombre le dijo: sé de una mujer que tiene fama de ser una bruja muy poderosa, tanto que todos le tienen miedo, pues fue capaz de asustar a un grupo de armados. Esta vive en la sierra de Durango y dicen que si le sabes pedir las cosas, esta te ayuda. El patrón le dijo al hombre: tráemela, cueste lo que cueste. Así se marchó el hombre rumbo a la sierra en búsqueda de aquella mujer. Ya al llegar cerca de un poblado con muy pocas viviendas, pudo llegar hasta donde esta mujer vivía. Ella era una mujer joven de algunos 35 años, además tenía rasgos indígenas. Cuando vio al hombre le preguntó que si qué es lo que buscaba. El hombre le explicó a grandes rasgos que se enfrentaban a un brujo muy poderoso que había sido capaz de terminar con alguno de los hombres más fuertes y capaces del patrón. Era como si éste se desvaneciera entre las sombras. No tenían manera de capturarlo. Él le dijo que cuando lo tenían encañonado para dispararle, este se les escondía y les hacía confundirse a tal punto que los hombres se atacaban entre ellos. El hombre le dijo a la mujer: el patrón me dijo que podías pedir lo que tú quisieras, pero que de verdad necesitaba tu ayuda. La mujer se quedó un tanto pensativa, pero después de un momento, ella con mucha seguridad le dijo: quiero que ayudes a mi gente. Aquí muchas veces no hay que comer. Los niños y los ancianos, todos vivimos en extrema pobreza. Dile a tu patrón que yo lo ayudaré, pero que a cambio necesito que ayude a mi pueblo. El hombre le dijo que no habría ningún problema, pero que tuviera la amabilidad de acompañarlo, para ver de qué manera podrían terminar con aquel maldito brujo. La mujer le dijo: tengo que prepararme, porque según me cuentas, este hombre es muy poderoso, pero yo tengo los conocimientos y sé cómo puedo doblegarlo. Mientras todo aquello acontecía, Gaspar se comunicaba con su esposa para que se tranquilizara y regresara a su casa, pues él creía que sus problemas habían terminado. Pero la verdad era que estaba muy equivocado, pues no sabía que había alguien que lo buscaba para terminar con él. Así siguió transcurriendo el tiempo, con mucha normalidad en la vida de Gaspar, pues poco a poco él seguía con su negocio, pero su relación con su hija Marta nunca volvió a ser la misma, pues ella sentía un gran rencor hacia él, pues lo culpaba del destino que había tenido Román.
Cada que ella miraba a su hijo, veía la necesidad que él tenía al no tener a su padre con él. Pero eso no era nada comparado con lo que le esperaba a Gaspar, pues entró en una mala racha. Muchos de sus viajes fueron interceptados, cosa que a él le parecía inexplicable, pues él siempre era muy seguro. Él sabía cuándo cruzar y cómo hacerlo, por lo que comenzó a sospechar que en realidad pasaba algo raro, que era algo sobrenatural, y tenía mucha razón, pues la bruja lo había comenzado a trabajar. Gaspar se llenó de rabia, pues era un hombre muy orgulloso al que nunca le había gustado perder, por lo que intentó averiguar a lo que se enfrentaba. Pero por más que éste se esforzaba, no lograba ver de dónde provenía el ataque. Poco a poco, la gente fue abandonando a Gaspar, pues por alguna u otra razón sus viajes siempre fracasaban. Esto causó gran malestar al brujo Gaspar, quien se había vuelto irritable e insoportable para su familia. Este comenzó a beber descontroladamente y a tener problemas constantemente, al grado que aún su gente de confianza terminó por abandonarlo. Este, lleno de desesperación, tuvo que recurrir a un ritual en el que tuvo que ofrecer uno de sus dedos para que fuera más efectivo. Cuando terminó el ritual, el brujo Gaspar se sintió tan fuerte como hacía mucho tiempo no se sentía. Este, lleno de confianza, reinició su negocio con muy buenos resultados. Mientras tanto, en Sinaloa, el patrón hablaba con la bruja y le decía que ya era tiempo de terminar con ese maldito. La mujer le dijo: es mejor hacer las cosas bien. Este hombre es muy peligroso y es mejor terminarlo poco a poco. Además, que sería mejor debilitarlo antes de enfrentarlo cara a cara, por lo que le preguntó al patrón si éste tenía familia. Este le respondió que sí, que un soplón les había dado informes de cómo encontrar a su familia, que tiempo atrás había tratado de hacerlo, que éste había movido a su familia del lugar, pero que quizás ahora que las cosas estaban más calmadas, él pensaba que su familia había regresado, por lo que enviaría a alguno de sus hombres para investigar. Así lo hizo, y su paciencia rindió frutos, pues ubicaron a la esposa de Gaspar y a Marta con su bebé. El patrón le informó esto a la bruja y le dijo que ya sabía cómo terminar con el brujo, por lo que las noches siguientes la familia de Gaspar recibió visitas inesperadas, acompañadas de fenómenos extraños. Primero empezaron a escuchar ruidos alrededor de la casa, sombras que se veían en los rincones de cada cuarto. Los días siguientes veían tierra como si algún animal los hubiera removido, y días más tarde ver cómo sus perros amanecían muertos. Pero la gota que derramó el vaso fue descubrir con terror la falta del bebé. Las mujeres rápidamente le informaron de todo lo sucedido a Gaspar, quien se encontraba atendiendo sus asuntos en la frontera. Doña Columba, su esposa, al ser una mujer de campo, sospechó que quizás alguna bruja se lo hubiera llevado. Marta, inconsolable, no paraba de llorar. Al día siguiente, don Gaspar ya había regresado a su casa. Este fue a hablar con Marta y le prometió recuperar a su bebé al precio que fuera necesario, por lo que esa misma noche se dispuso a hacer un ritual. Pero por más que intentaba, y a pesar de ser muy poderoso, había algo que lo bloqueaba, un poder tan grande como el suyo, que no le permitía ver lo que él necesitaba. Por lo que en un acto de desesperación, tomó un machete y se voló la mano izquierda, ofreciéndola en su invocación para intentar recuperar al bebé. Esto rindió resultados, pues pudo darse cuenta que aquel poderoso hombre de Sinaloa estaba detrás de todo esto, por lo que una batalla contra aquello que lo ayudaba era inminente, y don Gaspar no se equivocaba.
pues 2 noches después llegó aquello que él ya se esperaba. El brujo se encontraba preparándose. Era un hombre lleno de mañas y mucho conocimiento, por lo que era cuestión de tiempo que aquello que se había llevado a su nieto viniera a reclamar su vida. La vida de esa familia había tomado un rumbo incierto. Doña Columba tratando de consolar a su hija Marta, mientras afuera de su casa, don Gaspar fumaba un cigarrillo sentado en su mecedora, un tanto ansioso. Pero algo extraño sucedió, pues de momento el sonido de la noche y los grillos cesaron. Pero había algo que se sentía en el ambiente. Era como si algo acechara aquel lugar. Y ya cerca de la medianoche, don Gaspar se levantó de su silla y dijo con voz fuerte: «Da la cara, perra». De momento, de en medio de un gran árbol, la silueta de un macabro ser irrumpió abalanzándose sobre la humanidad de don Gaspar. Este esquivó sin problemas a la bruja y fue ahí donde se desató una batalla. Don Gaspar hacía uso de todos sus conocimientos y de todo su poder para intentar tumbar a esa bruja, pero esta era un hueso duro de roer, pues de la misma manera contrarrestaba todos los ataques de don Gaspar. Así pasaron toda la madrugada sin que nadie se diera por vencido, por lo que ya casi entrando el alba, cuando ambos estaban exhaustos, don Gaspar le dijo a la bruja: «Devuélveme a mi nieto y te daré lo que tú quieras. Devuélveme a mi nieto, por favor, y te daré, de ser necesario, mi propia vida». La bruja había podido ver el gran poder del brujo, pero hubo una cosa que ella no podía dejar de ver, y esto era la piedra que don Gaspar tenía en su mano. Ella había escuchado de esa piedra cuando era niña, pero nunca había visto una con sus propios ojos, por lo que le respondió: «Te devolveré a tu nieto a cambio de esa piedra de haba». Don Gaspar guardó silencio, pues él sabía que gran parte de su poder radicaba en aquella piedra de haba. Pero ¿de qué le serviría todo aquel poder si perdía lo más importante, que era su familia? Luego de un momento, éste accedió, por lo que le dijo a la bruja que primero le devolviera a su nieto, por lo que ambos hicieron una tregua, ya que la bruja le dijo a don Gaspar que la siguiente noche ella volvería con el menor, pero no quería trucos, porque si ella se daba cuenta de que él le engañara, ella misma terminaría con el bebé. Así las cosas, los dos terminaron esa batalla en aquella noche, y al otro día don Gaspar miraba a su familia. Las 2 mujeres desconocían lo que había sucedido la noche anterior, pero lo que no pudieron ocultar fue el horror que éstas experimentaron al ver que don Gaspar le faltaba su mano izquierda. Lo extraño de todo es que se veía como si estuviese cauterizada. Don Gaspar parecía no sentir dolor. El hombre, aunque lleno de defectos y arrogancia, él las amaba sinceramente a tal punto que estaba dispuesto a sacrificar aquello que le había dado toda su prosperidad a cambio de la vida de su nieto. Con esos pensamientos en su mente, transcurrió todo el día imaginando lo que sería su vida cuando él entregara aquella piedra a la bruja, pero más aún el saber la manera como éste se le entregaría. Así llegó la noche, y en medio de esa tenebrosa oscuridad se llegó el momento en el que don Gaspar y la bruja debían hacer el intercambio. La bruja cumplió con su parte, pues se entregó el bebé sano y salvo y se acercó a don Gaspar para recibir lo que habían acordado. Pero lo que la bruja desconocía era de que esa piedra no podía ser entregada, pues debía ser arrebatada. Por lo que don Gaspar, apretando los dientes, le dijo que tenía que tomar la piedra, pero que tenía que llevársela junto con su mano. Fue de esa manera como la bruja pudo hacerse con aquella piedra de haba. Un grito de dolor se escuchó en aquella casa, provocando que las mujeres salieran a ver qué había acontecido con don Gaspar.
Al verlo postrado en el suelo con su mano amputada, ambas lanzaron un grito de terror, pero don Gaspar les dijo: apresúrense, tomen al niño y métanse a la casa. Las mujeres no sabían de lo que les hablaba hasta que el bebé lanzó un grito que provocó que el rostro de Marta se iluminara de alegría. Doña Columba, como pudo, auxilió a don Gaspar. Introduciéndolo a la casa, ahí intentaron ayudarlo a pesar de que había perdido mucha sangre. Don Gaspar al final pudo recuperarse. Mientras tanto, la bruja partió con rumbo a Sinaloa y se presentó delante del patrón, llevándole la mano del brujo Gaspar. El patrón se sentía muy complacido, pues por fin había podido consumar su venganza, por lo que cumplió con lo acordado. La bruja se sentía muy feliz, pues aparte de recibir todo lo que el patrón le había ofrecido, esta ahora tenía en sus manos un poder de un valor incalculable. Pero como bien dicen, el poder corrompe, y precisamente ese poder fue lo que llevó a su fin a la bruja, pues había una cosa que ésta desconocía, pues al no haber sido ella quien originalmente era la dueña de esa piedra, ésta empezó a consumirla. Primero, cada que usaba esa piedra, ésta parecía envejecer aceleradamente. Después era como si todo se volviera en su contra, pues sus trabajos ya no eran efectivos y la bruja, desesperada, intentó buscar a don Gaspar para devolverle la piedra, pues en más de una ocasión ésta había intentado deshacerse de ella, pero siempre la piedra regresaba a ella. Aquello que le iba a dar poder se había vuelto en su contra, como una maldición. Más de una ocasión la bruja intentó localizar a don Gaspar. Lo cierto es que de él ni de su familia nunca más se supo nada. La bruja terminó muerta a causa de su ambición. Don Gaspar, por otro lado, terminó sin manos y sin ser ni la sombra de lo que un día fue. Pero la vida le había dado otra oportunidad. Cuando él entregó la piedra, es como si hubiera renacido. Nunca más pudo tener la riqueza y prosperidad que algún día tuvo, pero ahora se sentía plenamente feliz, pues recuperó el amor y el respeto de su familia, y pudo ver crecer a su nieto, para guiarlo, para orientarlo, pero sobre todo para recordarle que en la vida no se deben de tomar atajos. Mientras tanto, en una fría celda, muy lejos de ahí, Román continúa pagando su condena hasta el día de hoy, esperando algún día poder ver a su familia. La ambición y el poder muchas veces corrompen, nos quita lo más valioso que tenemos, y que es la familia. Y hasta aquí llegó el relato de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.